Buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia al webinar El Fondo Social en las actividades de explotación de hidrocarburos en el Perú. Para este evento contaremos con la participación de un expositor especialista quien tendrá una intervención de aproximadamente 35 minutos. Para este evento los invitamos a dejar sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas. Que se encuentra en la parte baja de vuestra pantalla, las cuales serán atendidas al término de la presentación. Para dar inicio a la exposición del día de hoy, presentamos al señor Emerson Alata, especialista en gestión social de Perú Petro, quien es abogado con estudios y especialidad en Derecho de Pueblos Indígenas, Derecho Ambiental y Derecho Constitucional. Cuenta con más de 10 años de experiencia en entidades privadas y públicas en tema de gestión social, consulta previa y gestión ambiental. Adelante, señor Emerson Alata Ramos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Puedo compartir la pantalla, verdad? Sí, por favor. Listo. En modo presentación, sí, está bien, lo dejamos. Adelante. Listo, gracias. Bien, muy buenas noches. En esta ocasión se nos ha solicitado realizar una pequeña exposición, poco con ideas generales, globales, sobre la idea del Fondo Social en las actividades de explotación de hidrocarburos en el Perú, ¿no? Esta es una exposición realizada por Perú Petro, puesto que, como ustedes saben, Perú Petro es la agencia peruana dedicada a fomentar o promover la inversión en el sector de hidrocarburos en el país. Entonces, en esta ocasión, para un poco abordar el tema o lanzar algunas ideas, como les mencioné, en el tiempo que se me ha asignado, el contenido de la exposición va a contener básicamente 4 ideas o 4 temas, ¿no? Antecedentes, un ensayo o una definición de qué es el Fondo Social a partir de lo que Perú Petro viene implementando, básicamente. Compartir también información sobre algunas experiencias y avances que tenemos con relación al tema del Fondo Social en la actividad de hidrocarburos en el país. Y, por supuesto, cuáles son los desafíos que como Perú Petro, como Agencia de Promoción de la Inversión en el sector de hidrocarburos, tenemos a partir de la implementación del Fondo Social. Bien. En cuanto a los antecedentes, es importante partir o señalar de que el asunto de los fondos sociales no es un tema novedoso, ¿no? No es que estemos inventando la figura o esta herramienta denominada fondo social. De hecho, como ustedes pueden apreciar en esta línea de tiempo, la idea de los fondos sociales o del fondo social surge todavía en los años 80 y se viene consolidando o se fue consolidando todavía en los años 90, ¿no? De hecho, esta idea de los fondos sociales surgen como una idea para compensar los impactos negativos que las políticas de ajuste estructural implementaban los estados y que esas políticas además generaban determinados impactos negativos en la población con bajos recursos. Entonces, la idea de estos fondos sociales inicialmente fue mitigar esos impactos en población vulnerable, ¿no? Población en condición o situación de pobreza. Es así que en los 80, en los 90, y bueno, progresivamente esta idea o esta herramienta de fondos sociales fue asumiendo o vino siendo implementada a través de distintas denominaciones, sean fondos sociales de emergencia, fondos de inversión social, programas de acción social, programas de desarrollo social, fondos de solidaridad y N denominaciones inclusive hasta la fecha. Otra característica que vale resaltar, por ejemplo, en este surgimiento de la herramienta, de la idea de los fondos sociales, es que inicialmente los fondos sociales eran herramientas implementadas con recursos provenientes
de cooperación internacional de fuentes extranjeras a un país y un porcentaje significativo inclusive aportado por los estados, ¿no? Como es el caso peruano en varios ejemplos. Entonces, los fondos sociales vinieron siendo implementados como una forma de intervención más rápida, eficiente y flexible para canalizar subsidios directos y transferir recursos y servicios a la población más afectada por estas políticas de ajuste estructural o de reestructuración, ¿no? En cada país. De hecho, estas políticas, o mejor dicho, esta herramienta de los fondos sociales fueron aplicadas o implementadas en dos regiones principalmente, ¿no? En América Latina y el África, siendo allí en esta época la situación o las condiciones sociales que lo ameritaban, ¿no? Asimismo, es importante señalar que en este proceso de consolidación de esta herramienta de los fondos sociales, más o menos se ha podido identificar tres objetivos, ¿no? La primera, de mitigar la pobreza y el desempleo, fortalecer la viabilidad de los programas de reforma y ajuste estructural implementada por los estados, ¿no? Así como crear un enfoque nuevo en materia de servicios sociales con base en un mecanismo institucional flexible que evite la estructura burocrática y fomente un desarrollo participativo y descentralizado que aglutine a los grupos y asociaciones locales. Esto quiere decir que se vio a los fondos sociales como una herramienta que permitía ser más eficiente en el gasto, pero en un gasto efectivo para atender necesidades o cubrir esas necesidades de la población, especialmente en un contexto de reforma o ajuste estructural en cada país, ¿no? Evitando lo que ya conocemos, ¿no? Cómo es que interviene el Estado, ya sea a través de proyectos, a través de otro tipo de intervenciones que pasa por todo un entramado burocrático, ¿no? Entonces, los fondos sociales en su momento, a fin de evitar retrasar la implementación de estas reformas o ajustes estructurales, se vio por conveniente implementar estos fondos sociales como una herramienta más efectiva. En fin, ese es más o menos el origen de la idea o de la herramienta de los fondos sociales, ¿no? En el caso peruano, podemos, a modo de ejemplo, básicamente, más allá de entrar al detalle, porque si revisamos la experiencia en el Perú, el marco normativo vigente en el país, podemos encontrar una y muchas formas más de implementar esta idea del fondo social. De hecho, una de ellas es el FICE, otro tipo de fondos con recursos estatales que ayudan justamente a cortar brechas, ¿no? A posibilitar el acceso de población en condición de pobreza a ciertos beneficios o ciertas condiciones de accesibilidad de servicios básicos de parte de la población. Pero a modo de ejemplo, como mencioné, aquí consideré importante destacar dos ejemplos, ¿no? Ya abocándonos o intentando introducirnos a la experiencia del Fondo Social en el sector hidrocarburos, que viene siendo implementada por Perú Petro. El primer ejemplo que vale la pena destacar, creo yo, es el ejemplo del decreto legislativo 996, que aprueba el régimen aplicable a la utilización de los recursos provenientes de los procesos de promoción de la inversión privada en la ejecución de programas sociales. De hecho, el Ministerio de Energía y Minas tiene en su portal web un enlace donde está registrado el marco normativo correspondiente de este fondo social, así como los informes detallados anuales y las memorias correspondientes de cómo se ha venido ejecutando estos fondos sociales, ¿no? Dentro de estos fondos sociales manejados en el sector, básicamente el sector minero energético, electricidad, tenemos el Fondo Social de Alto Chicama en La Libertad, el Fondo Social Las Bambas en Apurímac, el Fondo Social La Granja en Cajamarca, Michiquillay también en Cajamarca, Toromocho en Junín, Yuncán en Pasco, Magistral en Ancash y el Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar en Piura, ¿no? Como algunos ejemplos desde el sector. Y específicamente ya adentrándonos o abocándonos al sector hidrocarburos y en la experiencia de Perú Petro, en el año 2015 tuvimos la primera experiencia para implementar esta herramienta del Fondo Social en el contrato de servicios temporal del lote 192 a razón de
un acuerdo de consulta previa alcanzado en el proceso de consulta realizado por el Ministerio de Energía y Minas para la contratación del lote 192 en el año 2015. Entonces, a partir de los antecedentes, la experiencia y sobre todo el objetivo que busca Perú Petro con el Fondo Social, podemos ensayar una definición del Fondo Social como un mecanismo que permite financiar proyectos de desarrollo priorizados por las mismas comunidades o la población beneficiaria del área de contrato y que funciona bajo un marco institucional propio, que vamos a ver más adelante en los ejemplos, y además se rige por principios como la buena fe, publicidad y transparencia y eficiencia, ¿no? Esto es una definición a partir de los objetivos y la intención que ha tenido Perú Petro para ir implementando estos fondos sociales. Para aterrizar esta definición, justamente nos parece pertinente compartir algunas experiencias y avances en cuanto a la implementación de los fondos sociales. Al día de hoy, 7 contratos de lotes, ¿no? 7 contratos para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país cuentan o han incorporado una cláusula del Fondo Social. Nos referimos al lote 192, el lote 95, el lote 1, el lote 5, el lote 6, el lote 7 y el lote Z69. De hecho, también valdría la pena mencionar el lote 131, no obstante que el contrato, la modificación de este contrato de licencia todavía no ha sido suscrito. Sin embargo, es dicha modificación que incorpora básicamente 2 cláusulas, una de ellas la del Fondo de Desarrollo Social, ya fue aprobada por el Ministerio de Energía y Minas mediante decreto supremo. Con ello, tendríamos 8 casos u 8 contratos en los que se implementa o se incorporó una cláusula referida a los fondos sociales. Al día de hoy podemos hablar de la experiencia específica de lotes 192 y 95, como vamos a ver a continuación. Antes de entrar a la experiencia, tal vez es importante mencionarles también cuál es el contenido básico, qué asuntos, qué aspectos comprende esta cláusula 24ª del Fondo Social o Fondos de Desarrollo Social incorporados en los contratos para las actividades de hidrocarburos en el país por parte de Perú Petro. Primero, el Fondo Social está constituido o está conformado por los aportes que realiza el contratista y dichos aportes representan un porcentaje de la valorización de los hidrocarburos fiscalizados, ¿no? Otra idea o la segunda idea tiene que ver con que estos fondos sociales o estos recursos son administrados mediante un fideicomiso privado, destinado única y exclusivamente a la ejecución de proyectos de desarrollo en beneficio de la población del área de contrato, ¿no? Ahí también tenemos la herramienta, el mecanismo del fideicomiso privado y también que la población beneficiaria es aquella que se encuentra dentro del área de contrato. Una tercera idea que también es recogida en estas cláusulas de los contratos suscritos por Perú Petro, ¿no? Tiene que ver con que la gestión del Fondo de Desarrollo o Fondo Social se realiza a través de una junta de administración conformada por representantes de la población del área de contrato. Más adelante vamos a ver que en el caso del 192, por ejemplo, está integrada por representantes de las comunidades nativas identificadas en el área de contrato, a diferencia del lote 95 que tiene sus características propias de participación. Ahí hemos intentado ser lo más flexibles para poder responder a las realidades o características propias de las poblaciones identificadas en cada área de contrato. Una cuarta idea es que los aportes realizados al Fondo Social no constituyen ingresos, no constituyen ingresos o recursos de Perú Petro. En realidad tienen la característica de ser recursos privados, ¿no? Esto también ha sido parte de los aprendizajes que ha tenido el Estado peruano en la implementación de fondos sociales, ¿no? Toda vez que si constituyese un recurso o un ingreso de Perú Petro, esta ya se constituiría un recurso del Estado y disponer o hacer uso de los recursos del Estado
como ustedes bien saben, es un poco más tediosa, ¿no? Hay que sujetarse a los procedimientos de inversión o a los procedimientos previstos establecidos en la normatividad vigente aplicable. Y la quinta y última idea es que el Fondo Social no sustituye ni reemplaza las obligaciones del Estado ni los programas de responsabilidad social del contratista. Por otro lado, algo que también nos parece importante compartir es cuál es la visión de gestión del Fondo Social o cómo más o menos pensamos la estructura que nos permita gestionar estos recursos del Fondo Social. Lo hemos establecido graficado en 8 pasos, si se quiere, ¿no? El primer paso, la de identificar los problemas a solucionar, esto con participación de las poblaciones beneficiarias del Fondo Social. Identificar las iniciativas o proyectos o actividades que son necesarias o se prioricen para la intervención o ejecución del Fondo Social. Un tercer paso prevé la priorización de los proyectos y actividades. En el segundo paso tenemos iniciativas de proyectos y en el tercer paso ya priorizamos del universo de iniciativas presentadas por las poblaciones las que podríamos ejecutar con el Fondo Social. El cuarto paso está referido a la elaboración de la ficha técnica del proyecto y o actividad. Como todo proyecto necesita un expediente que defina las características del proyecto, la brecha que se pretende atender, el objetivo o el impacto que se busca alcanzar. Esto es un documento sencillo, técnico, al que le hemos ido denominando ficha técnica de proyecto, ¿no? Un quinto paso referido a la ejecución del proyecto y o actividad priorizada. El sexto paso, es importante realizar un reporte o un seguimiento al avance de ejecución de los proyectos. Como séptimo paso, liquidar la obra y o actividad y poder informarla oportunamente apenas se haya concluido con la ejecución y cerrar, o mejor dicho, liquidar dicha actividad o la ejecución del proyecto. Y finalmente, rendir cuentas a la Asamblea Comunal y a la Junta de Administración, básicamente a las poblaciones beneficiarias y a esta estructura orgánica denominada Junta de Administración. Bien, ahora, como les comentaba o adelantaba antes, tenemos algunas experiencias ya implementadas con relación a los fondos sociales por parte en las que ha intervenido o están involucrados los contratos del sector hidrocarburos. Nos referimos como primer caso o experiencia el contrato de servicios temporal del lote 192 del año 2015 suscrito con Frontera Energy, ¿no? Fue un contrato temporal que estuvo vigente hasta el año 2021, ¿no? Hasta febrero del año 2021. Y las características de este fondo social, según según se incorporó en la cláusula de 24, son las siguientes, ¿no? Primero, que este fondo social como primera experiencia fue producto de la consulta previa por el lote 192 en el año 2015. De hecho, a la izquierda tienen imágenes del acta de consulta previa, fue el acuerdo número 6, alcanzado con el grupo de comunidades afiliadas a la Federación FECONAT, donde se previó como otra característica de este fondo social que el aporte sería un aporte equivalente al 0.75% de la valorización de la producción fiscalizada. Además, se precisó que este fondo estaría destinada para la ejecución de proyectos de desarrollo y vigilancia ambiental. Asimismo, un poco en línea o coherente con la definición y las características que hemos señalado anteriormente, la administración de este fondo social se realizó mediante un fideicomiso privado. La Junta de Administración estuvo conformada por los representantes de las 25 comunidades nativas del área de contrato, ¿no? Asentadas en 3 cuencas dentro del lote 192, y contó con la participación del Ministerio de Cultura, quien presidió dicha Junta de Administración, ¿no? Asimismo, cabe mencionar que dentro de esta estructura de la Junta de Administración también se contó con la participación de organizaciones indígenas, ¿no? que agrupan a estas 25 comunidades. No obstante, su participación fue en calidad de comité consultivo. La priorización o la identificación de las prioridades de inversión o de proyectos de desarrollo
era decidida en este espacio denominada Junta de Administración. Las comunidades, en este caso, decidieron distribuir en partes iguales los recursos acumulados en este fondo de desarrollo y con los recursos que le correspondía a cada comunidad priorizar algunos proyectos o intervenciones según sus necesidades en cada una de las comunidades nativas. Tal es así que, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, tenemos que en la comunidad nativa Nuevo Porvenir, esta comunidad priorizó la construcción de un hospedaje, ¿no? Un hospedaje que hoy eh, puede ser considerado como un emprendimiento de la comunidad que viene siendo administrada por la comunidad para beneficio de visitantes, o de familiares que regresan a la comunidad después de mucho tiempo, o inclusive para empresas que prestan el servicio a el contratista del lote 192, ¿no? Hoy en día este hospedaje funciona, como mencioné, administrada por la comunidad y genera ciertos ingresos para la comunidad. En la tabla ustedes pueden ver un reporte realizado mediante la Junta de Administración por parte del Ministerio de Cultura, quien presidió esta Junta de Administración. Al año 2019 había un avance de obra del 80% y al año 2020 se terminó de ejecutar el 100% y por supuesto, como les comentaba, la obra está habilitada, ¿no? Al año 2020 estuvo pendiente de ser reportado formalmente al titular del Fondo Social. Esto al día de hoy ya se realizó, toda vez que esta Junta de Administración de este Fondo Social concluyó una vez finalizado el contrato de servicios temporal del 192, que como les comenté estuvo vigente hasta febrero del año 2021. Otra intervención priorizada por las comunidades del lote 192 tuvo que ver con el proyecto de mejoramiento de la red eléctrica en la comunidad nativa José Olaya, esto en la cuenca del río Corrientes, distrito de Trompeteros, ¿no? La obra está ejecutada al 100%. Hay algunas lecciones o aprendizajes a partir de la ejecución de este proyecto que, por ejemplo, si bien es cierto, se instalaron todo el tendido eléctrico, el sistema de distribución domiciliaria, ¿no? Sin embargo, todavía presenta la comunidad dificultades con la generación eléctrica. Eso es un tema que seguramente en su momento la comunidad nativa o la población identificará como prioritaria tal vez, o identificará alguna otra intervención. Otro ejemplo es la construcción de infraestructura para la institución educativa primaria del centro de la comunidad nativa Centro Arenal, esto en la cuenca del río Tigre, ¿no? Al 2020 esta obra estuvo reportada en ejecución al 98%, al día de hoy esta obra ha concluido, ¿no? Según lo que ha reportado también el Ministerio de Cultura, por lo menos lo que estuvo previsto está ejecutada al 100%. Como ustedes han podido identificar o seguramente advertir, en las experiencias, ¿no? La población básicamente se enfoca en intervenir o responder a algunas necesidades urgentes, sin distinguir o sin importar tal vez si es algo que es una responsabilidad del Estado prestar algunos servicios, como es el caso de la institución educativa primaria de la comunidad nativa Centro Arenal. No obstante ello, el Fondo Social, en este caso en específico, ha permitido tal vez resolver de la manera más inmediata y práctica posible para la comunidad una necesidad que aquejaba a los niños o a los estudiantes de dicha comunidad, ¿no? Otra experiencia que a la fecha venimos participando en su implementación es la experiencia del Fondo de Desarrollo del lote 95. Esto a raíz de la modificación del contrato de licencia, ¿no? Que en tanto esta negociación fue entre Petrotal y Perú Petro como partes de dicho contrato. No obstante, el proceso de negociación o el resultado incluso de este proceso de negociación fue informada permanentemente en el espacio denominado Mesa Técnica, una mesa técnica implementada por el Ministerio de Energía y Minas, abocada a buscar atender algunas necesidades de la población del distrito de Puinahua. En tanto, este fondo, en este caso, el Fondo Social recibe un aporte equivalente al 2.5% de la valorización de la producción fiscalizada.
está abocada o está destinada para la ejecución de proyectos de desarrollo, según prevé la cláusula 24ª de dicho contrato. Del mismo modo, es administrado mediante un fideicomiso privado y la Junta de Administración, en este caso, a diferencia del lote 192, por lo menos en la experiencia 2015, está conformada por 3 representantes de la Municipalidad Distrital de Puinahua, 3 representantes de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua, 3 representantes de la Junta Autónoma del Puinahua. Estas 2 últimas son organizaciones sociales de base que representan a las comunidades, localidades y caseríos, 18 en total del distrito de Puinahua, y por supuesto Perú Puetro. Dicha Junta de Administración fue instalada el 22 de agosto del año 2023. Los representantes, 2 representantes de las 18 comunidades, localidades y caseríos del distrito de Puinahua conforman o conformarán en futuro, porque todavía estamos en ese proceso, un espacio denominado Comité Consultivo. Es un espacio a donde la Junta de Administración debe reportar los proyectos priorizados, los avances de ejecución de los proyectos priorizados, asimismo recibir ideas para los próximos proyectos a intervenir. Al día de hoy, la Junta de Administración en el lote 95 identificó y priorizó 4 proyectos de desarrollo. Tiene que ver con la instalación, por ejemplo, del servicio de telefonía e internet móvil, ¿no? Eso es una necesidad identificada por la población, por las comunidades, por los líderes del distrito de Puinahua, toda vez que en el distrito de Puinahua hoy la conectividad móvil es deficiente. Otro proyecto tiene que ver con la adquisición o la compra de motores generadores de electricidad, toda vez que las 18 comunidades, localidades del distrito de Puinahua no cuentan con energía eléctrica, ¿no? A excepción de la capital del distrito, que es Bretaña. No obstante, la capital cuenta con un motor generador que ya se ha visto rebasada, ¿no? en la demanda por parte de la población, siendo la capital del distrito. Otro proyecto identificado, por supuesto, es el fortalecimiento institucional de la Junta de Administración, toda vez que al estar integrada por actores que por primera vez estamos interviniendo en la administración, gestión de un fondo social, es importante que se fortalezcan las capacidades a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y la finalidad del fondo social. Y otra vez, un ejemplo del lote 192, esto ya a razón del nuevo contrato de licencia suscrito con Petroperú en el año, este año, 2023. En este caso, también este fondo social ha sido incorporado al contrato de licencia por producto del proceso de consulta previa realizado entre el año 2018 y 2021. En este caso, el aporte equivale al 1.5 de la valorización de la producción fiscalizada. También está priorizada para la ejecución de proyectos de desarrollo y vigilancia ambiental. Es administrada mediante un fideicomiso privado. Y en este caso, a diferencia de la experiencia del 2015, mantienen, si bien es cierto, los representantes de las 25 comunidades nativas del área de contrato se incorporaron dentro de la Junta de Administración a los representantes de las 7 organizaciones indígenas. Esto no significa, o mejor dicho, esto no... es importante, mejor dicho, aquí señalar que la población beneficiaria del Fondo Social sigue siendo la población de las 25 comunidades nativas del área de contrato. La Junta de Administración también, en este caso, a diferencia del 2015, está integrada por Perú Petro, ¿no? En el año 2015 tuvimos la participación del Ministerio de Cultura acompañando el funcionamiento de la Junta de Administración. En este caso, el rol lo asume Perú Petro. Y finalmente, el Ministerio de Energía y Minas también participa en las sesiones de esta Junta de Administración en un rol de asistencia técnica y sobre todo en el rol de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de consulta previa, siendo el Ministerio de Energía y Minas la entidad promotora de dicho proceso de consulta previa. Bien, como ustedes pueden ver, al día de hoy tenemos 7 contratos que han incorporado una cláusula sobre el fondo social. Tenemos
3 experiencias en las que se ha implementado y venimos implementando la experiencia del Fondo Social, y esta experiencia todavía nos presenta algunos desafíos, o tal vez es aquello que deseamos alcanzar con la implementación de los fondos sociales desde la mirada de Perú Petro. Perú Petro ha asumido implementar estos fondos sociales con la idea o con el objetivo de que esta sea una herramienta que permita reducir las brechas de desarrollo en el área de contrato y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones del área de contrato, ¿no? Es importante ello, toda vez que hemos identificado, y seguramente muchos de ustedes que trabajan en el sector lo han identificado también, ¿no? La población del área de contrato, la población circundante a las actividades de hidrocarburos, en muchos casos adolecen de, eh, de muchos servicios públicos, ¿no? Saneamiento básico, agua. Si bien es cierto, también es la atención de dichas necesidades o servicios públicos corresponde al Estado, los fondos sociales pueden ser una herramienta, una estrategia ágil, eficiente, que permita atender algunas necesidades o algunas prioridades de desarrollo de dichas poblaciones. Otro desafío que nos hemos trazado como Perú Petro es la de que estos fondos sociales propicien o permitan propiciar condiciones socialmente viables para el desarrollo de las actividades de hidrocarburos en el Perú. Toda vez que si bien la población de esta manera puede identificar beneficios directos. Como ustedes saben, la actividad de hidrocarburos genera regalías, y estas regalías se traducen, por ejemplo, en el canon que reciben los gobiernos regionales y los gobiernos locales. No obstante, todavía en el país tenemos dificultades en la implementación o la ejecución de dichos recursos, especialmente para que beneficien a la población que está en las áreas de los contratos. Entonces, los fondos sociales pueden permitir o posibilitan que dicha población perciba a la actividad de hidrocarburos, perciba de manera directa los beneficios de la actividad de hidrocarburos, y a su vez posibilita que puedan atender las necesidades o prioridades de desarrollo que ellos hayan podido identificar. Bien, estas son algunas ideas que como Perú Petro hemos querido compartir con ustedes con relación a esta experiencia de los fondos sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lata, por tan importante e interesante exposición que nos ha brindado esta noche. Como les indicamos al inicio, en este momento el señor Lata va a dar respuesta a las preguntas que el público ha dejado. Para ello invitamos a la señora Vilma Ruiz, ejecutiva de promoción de la Gerencia de Promoción y Contratación de Perú Petro, para que pueda hacerle llegar las preguntas. Adelante, señora Ruiz. Gracias, Giselle. Buenas noches con todos. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy en este webinar organizado por Perú Petro, en donde hemos querido difundir qué significa, qué es el Fondo Social. Muchas gracias, Emerson, por tu presentación. Creo que ha estado muy clara y muy didáctica. Tengo algunas preguntas que quiero hacerte para poder de repente aclarar un poquito más el tema del Fondo Social. En primer lugar, me gustaría que nos expliques, porque aquí tenemos presentes personas de diferentes formaciones, si tú nos pudieras decir qué significa un fideicomiso privado. Bien. Bueno, un fideicomiso privado lo podemos resumir como una herramienta que permite administrar estos recursos, y esta herramienta está regida por el marco normativo del sistema financiero, ¿no? Es una herramienta que te permite, donde puedes depositar los recursos acumulados por el Fondo Social, y que además restringe su uso solamente al objetivo o la finalidad que busca, en este caso, el Fondo Social, los proyectos de desarrollo, ¿no? Limita que esos recursos puedan ser utilizados solamente con dicha finalidad, ¿no? Lo podríamos resumir de esa manera, un fideicomiso privado.
Normalmente estos fideicomisos privados son constituidos en las entidades financieras, pero también en el país, por lo menos en la experiencia de los lotes 192 y 95, hemos podido identificar un par de entidades que no son entidades financieras que brindan este servicio, que, como decía, guardan esos recursos y te permiten disponerlo siempre y cuando lo realices a través de las actividades o los proyectos o según la finalidad que se ha identificado, en este caso en los contratos de hidrocarburos. Gracias. En el caso del lote 8, que ya se ha finalizado la negociación de este lote, ¿se ha pensado cuál será el porcentaje del fondo social? Hay una evaluación realizada por parte de Perú Petro, ¿no? Sí hay un porcentaje, pero más allá de definir un porcentaje, tal vez es importante compartir o comentar cuáles son los criterios que Perú Petro o en estos procesos de negociación se toman en cuenta para definir un porcentaje. Y tiene que ver mucho con la situación económica de cada lote, ¿no? Como ustedes han podido ver, en el caso del lote 95 hay un porcentaje distinto al lote 192, y esto tiene que ver mucho justamente con eso, con la situación económica del lote, las características de operación, los recursos o las reservas de hidrocarburos identificados en dicho lote, así como las dificultades o los gastos de operación que podría requerir la extracción o la explotación del hidrocarburo en algún lote, ¿no? Entonces, sí, se tiene previsto incorporar en el contrato del lote 8 un porcentaje. Todavía no tengo la información exacta del porcentaje, pero sí se va a incorporar una cláusula. Ok, gracias, Emerson. En el caso del monto del fondo social, ¿ahí se ha incluido, se ha pensado realizar un tipo de capacitación a los encargados de administrar el fondo para que los proyectos que ejecuten sean eficientes? Así es. De hecho, en el caso del lote 192, justamente hemos incorporado al Ministerio de Energía y Minas, como mencioné, me parece en la primera lámina, el Ministerio de Energía y Minas tiene experiencia en la gestión o administración de fondos sociales. Entonces, en el caso del lote 192, el Ministerio de Energía y Minas cumple ese rol de asistencia técnica, ¿no? En el caso del lote 95, del mismo modo. Tal vez no lo comenté y creo que la pregunta es muy buena para precisarlo, ¿no? La Junta de Administración, que está integrada por la Municipalidad Distrital de Puinahua y de Cobap, HAP y Perú Petro, también cuenta con el soporte o asistencia técnica del Ministerio de Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Gobierno Regional. Adicionalmente, esta Junta de Administración, en el caso del lote 95, ha priorizado un proyecto abocado justamente a fortalecer las capacidades de los integrantes de la Junta de Administración. Es un aprendizaje conjunto con la población beneficiaria de estos fondos de desarrollo. Gracias, Emerson. Y en el caso de cuando ustedes delimitan la población que va a ser beneficiaria del Fondo Social, ¿existe una manera de delimitar cuál es el método que utilizan? Específicamente, la población beneficiaria es la población identificada dentro del área de contrato. En el lote 192, las 25 comunidades nativas, tal vez en la Amazonía es un poco más sencillo, toda vez que las organizaciones o la manera como está organizada la población es a través de comunidades nativas que están debidamente organizadas, tienen su personería jurídica, tienen un registro, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso del lote 95, ¿no? Hay un universo de 18 comunidades, localidades y o caseríos identificados en el distrito de Puinahua, que es el distrito productor, y esa es, o están allí agrupadas la población beneficiaria, ¿no? Entonces, como mencioné en un inicio, la población beneficiaria es aquella que está identificada dentro del área de contrato. Ok, aquí tengo otra pregunta. ¿Cuáles fueron los principales retos que afrontaron como entidad promotora en el Fondo Social del lote 95? Hubo varios, ¿no? Tal vez podría mencionar un par de retos. Lo primero es que cuando
te sientas con los actores, con la población beneficiaria organizada en ahora la Junta de Administración, tal vez todavía no hay una asimilación de que estamos ahora formando un equipo, una junta de administración que se va a encargar de gestionar recursos para atender las necesidades o los proyectos de desarrollo que la población necesita, ¿no? Hoy todavía es un poco difícil, toda vez que se percibe algunos actores como un espacio de diálogo, una mesa de diálogo, una mesa técnica u otro tipo de espacio en la que la población viene y exige algo en este caso Perú Petro tal vez, o al Ministerio de Energía y Minas que brinda la asistencia técnica. Entonces, uno de los principales retos es eso, que podamos aprender todos que una junta de administración ya no es una mesa de diálogo, sino es un espacio, un directorio, donde todos aportamos en la construcción de un consenso y que todos debemos finalmente ejecutar e implementar. Ese, por ejemplo, es un reto. Otro reto tiene que ver con justamente viabilizar la priorización de los proyectos y sobre todo su implementación y ejecución. Una cosa es identificar las prioridades o las ideas de intervención, y ahí a todos los integrantes de la Junta de Administración les nace una y mil ideas de en qué podríamos invertir el Fondo de Desarrollo. Sin embargo, el reto todavía queda en los siguientes pasos: diseñar la ficha técnica o el expediente, definir cómo vamos a implementar el proyecto y finalmente ejecutar y liquidar ese proyecto, ¿no? Entonces, por eso es importante, consideramos nosotros, el acompañamiento del Ministerio de Energía y Minas en su rol de asistencia técnica y cualquier otra intervención o coordinación que permita fortalecer las capacidades de quienes integramos las juntas de administración. Ok. Y en esos casos, ¿cómo ves tú la reacción de la población? ¿La población se siente escuchada, siente que el Fondo Social nos va a ayudar a desarrollar su localidad y mejorar su calidad de vida? En la experiencia del lote 192, tal vez por cómo está configurada su junta de administración, eso se puede percibir rápidamente, ¿no? Como pude mostrar en los ejemplos, cada comunidad ha tenido, o hoy en día puede ver el resultado justamente de ese fondo social. ¿En qué se ha invertido el fondo social? En un aula, en un hospedaje, que hoy es un emprendimiento de la comunidad, en el tendido eléctrico, en las veredas que han construido en su comunidad, ¿no? En el caso del lote 95, siendo una experiencia reciente, tal vez esto todavía debe aguardar un poco más. Si bien es cierto, ya se ha tenido una primera intervención, pero es un reto todavía de parte de quienes integran esta junta de administración, específicamente de IDECOAP, la JAP y la municipalidad, de poder mostrar a su población de que la ejecución de estos fondos sociales va a ser efectiva para atender las necesidades de la población. Y creo que van por un buen camino al haber identificado a algunos proyectos que efectivamente pueden atender brechas de dicha población. El tema de la conectividad móvil y de internet móvil, ¿no? Ahí hay una interesante idea de intervención que se podría ejecutar, y por supuesto la adquisición de los motores generadores de electricidad, ¿no? Para cada comunidad del distrito de Puinao. ¿En cuánto tiempo crees que se podrán ver realizados los proyectos que se han pensado llevar a cabo en el lote 95? Al día de hoy, estamos todavía aprendiendo a desarrollar. Esperamos que el próximo año tengamos temas o avances más concretos, ¿no? Como dije, ya se ha hecho una intervención, un proyecto, ya se ha implementado por parte de la Junta de Administración en noviembre de este año. Y el próximo año esperemos que empecemos, por lo menos avancemos con la ficha técnica de estos proyectos que mencioné, ¿no? Y tengamos un avance más concreto de dichas intervenciones. No obstante, sin embargo, este fondo social del lote 95 cuenta con los recursos necesarios, se viene acumulando y esperamos concretarlo el próximo año.
Ok, bueno, para acabar con esto de las preguntas y el webinar, quería pedirte unas palabras finales, una reflexión final, tú que ya conoces mucho del Fondo Social, ¿cuáles son tus expectativas y qué crees que serán las consecuencias cuando ya se ejecute efectivamente el Fondo Social? Las expectativas que tengo con relación al Fondo Social, y tal vez esto está alineado con los objetivos de Perú Petro, es que justamente la población del área de contrato, la población local asentada cerca de donde sacamos el recurso hidrocarburífero, puedan percibir los beneficios de la actividad, pero además que esta situación, ¿no? Este beneficio directo a la población ayude a garantizar, ¿verdad? Condiciones de viabilidad del desarrollo de la actividad de hidrocarburos. Una población contenta, satisfecha, que ve cómo funciona el Fondo Social, que ve cómo con esos recursos puede ir atendiendo sus necesidades, tal vez no de la manera como el Estado lo debiera hacer, pero eso ayuda justamente a reducir los niveles de descontento y por tanto anticipa situaciones de conflictividad social. Porque hay que tener en claro que en la mayoría, si no es en todas las situaciones de conflictividad social, la población básicamente exige que el Estado atienda sus necesidades básicas: agua, saneamiento, electricidad, salud, educación, ¿no? Y esta población, al ver a un Estado distante, ¿no? Lo primero que va a hacer justamente es enfocarse en el actor más cercano que tiene. En este caso, a la actividad de hidrocarburos, ¿no? Entonces, lo que queremos es evitar esas situaciones incómodas y, por tanto, la interrupción de la producción de hidrocarburos en el país. Muchas gracias, Emerson. Los que trabajamos en el sector hidrocarburos y hemos tenido la oportunidad de visitar operaciones, siempre nos llevamos eso, ¿no? Queremos que esta actividad que da mucho para el desarrollo del país les llegue directamente a las poblaciones cercanas para que lo sientan y sientan que es un beneficio para ellos. Ojalá porque sea realidad pronto. Muchas gracias. Ha sido un webinar muy educativo y que hemos aprendido mucho esta noche. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Emerson Alate y Vilma Ruiz, por su participación en este importante tema sobre el Fondo Social en las actividades de explotación de hidrocarburos en el Perú. Queremos agradecer a la Facultad de Ingeniería, Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería y a la Sociedad Geológica del Perú, aliados estratégicos de este webinar. Asimismo, agradecemos a los Media Partner por su apoyo en la difusión, como son la revista Energiminas, el Gas Noticias y Energía Andina. A nombre de Perú Petro, agradecemos una vez más su gentil asistencia y participación. Comunicarles que para cualquier consulta adicional o información pueden contactarse al correo de promoción @perupetro.com.pe. Comentarles también que esta exposición la pueden volver a ver en el Facebook de Perú Petro. Muy buenas noches con todos y nos estaremos encontrando en un próximo evento. Gracias.